Y bueno, que los patitos estamos en este camino al domingo, en las elecciones del día 21 de abril, en Euskadi, y que evidentemente, como no, el euskera, lo mismo que ayer hablábamos de la educación, el euskera es algo importante como lengua vehicular de Euskadi, algo que resulta curioso porque el Partido Socialista hace no mucho hizo una declaración respecto a que el euskera es la única lengua propia de Euskadi. Resulta curioso porque el euskera es patrimonio no solamente de la comunidad autónoma vasca, y esto viene recogido en el propio estatuto del 79, pero también en el nuevo estatuto que fue aprobado por el Parlamento Vasco el día 30 de diciembre del año 2004. No pudo iniciarse una negociación cruzada en el ámbito institucional debido a la inobservación para la toma en consideración en el pleno del 1 de febrero de 2005, pero evidentemente ahí también estaba el hecho de que el euskera no solamente es patrimonio de la comunidad autónoma vasca, sino también de otros territorios. Ahí estaría el asunto de qué territorios es. Ciertamente está la noticia acerca de que el País Vasco ya puede convocar oposiciones solo en euskera, lo cual evidentemente puede ser valorado tal y como es, sobre todo teniendo en cuenta de que algunas plazas en la administración pública han sido recurridas al ámbito del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y a partir de ahí a otras instancias respecto al grado de conocimiento exigible en el ámbito del euskera. Y evidentemente tenemos el asunto de que el euskera no es limitante, el castellano lo es. Porque para poder participar de cualquier aproximación a la función pública es necesario tener acreditado el conocimiento del castellano, porque si no tienes acreditado el castellano no puedes participar, y ese es el primer limitante. Porque normalmente se solía decir, hoy si hay un cirujano que sea conocedor de su arte y de su ciencia, pero que no sepa euskera, no podría participar de la sanidad en Euskadi. Oh, esta gente, metiendo el euskera. Incluso alguna candidata socialista llegó a decir que cómo era posible que los forenses tuvieran la necesidad de conocer euskera. Porque esto esto era algo incomprensible, porque tenían que hablar con los muertos, ¿no? Hacer la práctica forense, su arte y su ciencia. ¿Y qué iban a hablar? ¿Con el muerto en euskera? ¿Eso qué demonios? No entendían un pequeño detalle. Los forenses no solamente hacen su ciencia con el bisturí y con las herramientas de la ciencia médica, sino también tienen que hablar con la administración a través de informes que tienen que cruzar con la realidad de ámbito sanitario y también, ¿por qué no? Ámbito criminal, porque algunas actas forenses pues están incardinadas dentro de procesos judiciales. Y por tanto, tiene que tratar a nivel oral y a nivel escrito con elementos de la administración vivos, no solamente con el fallecido, y también con la familia, ya sea del ámbito del fallecido en caso de ser necesario. Y por tanto, todos estos ámbitos pueden tener necesidad de utilización de un idioma llamado euskera, porque el euskera en etéreo no tiene derechos, tienen derecho las personas que hablan euskera, y por supuesto esas personas que hablan euskera necesitan el reconocimiento de esa empatía por parte de la administración de personas que tengan capacitación a la hora de establecer su relación en este idioma. Otra cosa distinta es el hecho de hasta qué punto es necesario el poder tener ese grado de capacitación con una normativa y un título que los pida alguien. Porque hay algo que debemos entender todos. El hecho de que se necesite una capacitación en euskera como si fuera una lengua extranjera, cosa que no sucede en castellano para los que tienen, para los que tenemos un DNI y una educación arreglada en el Estado español, esto evidentemente es bastante irregular, pero tradicional. Resulta alucinante que se dé en alguna competencia en el ámbito de Navarra más puntos para saber alemán que euskera en el ámbito de la comunidad foral de Navarra. Lo cual es alucinante porque el euskera es patrimonio de Navarra. Desde Roncesvalles hasta
Castejón. Desde el Roncal hasta el Sasua. Toda Navarra debería de tener como patrimonio el euskera y una necesidad en función de que en Canadá, en cualquier administración pública en la que haya alguien que entre a un hecho administrativo en donde haya un papel, este va a venir en inglés y en francés, dando igual que no sea en Quebec, sino en Alberta, dando igual que sea la Columbia Británica o sea cualquier otro territorio de las provincias del Canadá. El ámbito de la francofonía está respetada hasta el último término, y no solamente en un territorio en concreto llamado Quebec. En Suiza tenemos hasta 2, 3 lenguas oficiales en cada uno de los cantones. Tenemos cantones más francófonos, con alemanes, más italianos, y todos estos idiomas tienen su permeabilidad en un territorio en el que el suizo no existe. Bueno, quizá como bollo, tal vez, o como chocolate. El chocolate suizo, bien interesante. Aunque tal vez el belga sea mejor, otro idioma que no existe, el belga. Está el valón, está el flamenco, y un poquito de alemán. Pero, evidentemente, ahí está la circunstancia, en donde el Estado español pues tiene varias lenguas, el gallego, el asturiano, el euskera, el catalán y el castellano. Y el castellano es el limitante, la puerta de entrada, el valladar. Porque la política, ciertamente, debe de acomodarse a la realidad y a veces es cambiante. Y hace no demasiado tiempo podemos encontrarnos a euskera en Aragón o en ámbito de La Rioja. Es un patrimonio histórico de La Rioja, el euskera. Otra cosa es cuando el Partido Socialista, en una modificación del Estatuto de La Rioja, quiso incorporar una mención no para la actualidad, sino como mención histórica, lo cual no sé hasta qué punto un estatuto de autonomía debe tener un hecho de recorrido histórico, porque entonces podríamos hablar de que, podríamos meter el hecho de que Villaverde de Trucíos, perdón, el Valle de Villaverde, fue comprado por algún aristócrata castellano en 1440 por 500.000 maravedíes, y quizá habría que hacer el cálculo de, a ver, en 2024, ¿cuántos serían esos 500.000 maravedíes para hacer la recompra y por lo tanto hacer la mención específica en el Estatuto Vasco referido a que si hipotéticamente en algún momento haya la posibilidad, habría que hacer el cálculo de la posibilidad de acompasar esos 500.000 maravedíes de 1440 para tratar de comprárselo a quién, a la Comunidad de Cantabria. Habría que darle el pago o habría que buscar la familia, los herederos. Pues sería bastante prolijo, pero bueno, parece que en el caso de La Rioja quisieron ser reconocedores de su propio pasado, de su legado cultural, por lo menos el Partido Socialista, y a eso el ABC salió diciendo prácticamente que querían euskaldunizar a la fuerza a toda la comunidad, que eso era tratar de euskaldunizar para luego meter al PNV detrás y meterles en la comunidad autónoma, lo cual resulta alucinante porque ciertamente la propia historia tiene estas cosas picajosas. Álvaro Lapuerta estuvo metido ahí en el ámbito de la transición para tratar de forzar que una de las 4 posibilidades que había encima de la mesa en la transición para La Rioja, pues era una, ser parte de Castilla, cosa que también intentaron con Cantabria, y tanto Cantabria como La Rioja, es decir, las provincias de Santander y de Logroño, dijeron que no, que con Castilla nada, no iban a estar con ellos. Y por otro lado, había la disposición de estar en La Rioja con la Comunidad Autónoma Vasca o con Aragón, ¿no? Y esto viene de larga data, pero la cuarta opción es la que acabó siendo de consenso, que es la de tener una comunidad autónoma uniprovincial. ¿Por qué había esa posibilidad respecto del norte, ya sea comunidad autónoma vasca o comunidad foral de Navarra? Porque si uno mira la bandera de La Rioja, tiene rojo, blanco, amarillo y verde. ¿Y cuáles son los colores de la bandera de Navarra? El rojo y el amarillo, ¿no? El oro de las cadenas, el rojo y amarillo. Vale. ¿Cuál es el color de la Icurriña? Rojo, verde, blanco. Ahí tenemos los colores de La Rioja. No tenemos la suma de los colores de la bandera de Navarra y de la bandera del País Vasco, que ambas
La primera en 1894 con Luis y Sabino Arana y la otra por 3 nacionalistas vascos en 1910. Esto la propia comunidad foral lo reconoció en 2010 celebrando el centenario de la bandera. Por tanto, ahí tenemos un legado de un momento en la transición que hubo esa posibilidad porque se sustenta en el momento del año 33, en donde cuando Navarra dice no, pero Jimeno Jurío tiene un libro que Navarra nunca dijo no, pero ahí está el asunto de que al final Navarra fue sustraída del proyecto común A4, del proyecto de las diputaciones, del estatuto de Eusko Ikaskuntza. Y en ese momento, La Rioja, sobre todo desde el ámbito de Haro, pero conectado con Logroño, hubo un cierto movimiento que empezó a pensar, bueno, si Navarra ha salido, pues se incorpora La Rioja en ese proyecto para que siga siendo A4. Por tanto, ese pasado que ha sido estudiado por algunos, bueno, pues está ahí. Y tal vez surja cada vez que algún elemento de estos incorpora, ciertamente con esas reminiscencias culturales de cuando había algún que otro ámbito, ya sea educativo, judicial, que estaba en La Rioja, pero hace no tantos siglos, y que era en euskera. Lo mismo que en la zona de Jaca, hace tampoco tanto tiempo había el euskera como elemento de habla, pues evidentemente significa que todas estas circunstancias, lo mismo que podemos hablar en dirección hacia lo que es Cueto. En Cueto, en teoría, hay un castillo de los que protegieron el reino de Navarra, en Cueto, que es la localidad de Santander. Por tanto, lo mismo que en el ámbito político, en el ámbito educativo y cultural, ha habido un achicamiento de espacios en estos 2000 años que van desde el año 01 al año 2000, y también por la zona norte, en el ámbito de Burdeos, bajando hacia lo que es actualmente el País Vasco francés. Por tanto, cuando surgió esa posibilidad en el Estatuto de La Rioja, parece que hubiera un cierto picazón en algunos a la hora de establecer esta realidad que trasluce lo que es el reino de Navarra en el ámbito político respecto de Euskal Herria, que nunca ha tenido realmente un contenido político, salvo desde 1992 por tratar de confundir con el ámbito sabiniano de los términos y de las indicaciones patrias. Pero eso sería bastante largo de decir. En ámbito cultural, Euskal Herria es el país del euskera. Y en euskera no hay ni una palabra para decir vasco, políticamente hablando. Hay una palabra que es euskaldun, que es el que tiene el euskera. Una persona de Cádiz puede ser euskaldun perfectamente. Y una persona que es de... iba a decir Baracaldo, pero puede ser cualquier otra localidad, pues puede tener todo el arraigo del mundo, pero si no tiene euskera no es euskaldun. Bueno, pues no pasa nada. En el ámbito político, por tanto, no hay ningún tipo de distinción política en el ámbito del euskera sobre la persona que es vasco, solamente por el idioma que habla. Esto es un elemento interesante de comentar. Evidentemente el euskera es algo parte de la cultura política, del estatuto, de la dinámica, de la institucionalidad, de tratar de hacer posible que el euskera se hable en la calle, se hable en los colegios, no solamente en las clases, sino también fuera, en el patio, que la gente joven lo utilice para los diferentes elementos. Hay quien piensa que el euskera debe de servir como vehículo a través del deporte, y ahí estarán las aficiones, ya sea en fútbol como en otras, ya sea en básquet, que tiene cierta prestancia. Ahí estaba el Vitoria Básquet, ya sea el Baskonia, el Saskibaloya, en el ámbito de los diferentes patrocinios, que en el baloncesto tiene una visión diferente. En Bilbao está el clásico antiguo donde estaba Iturriaga, jugó alguna temporada, y luego el Guadiana hizo desaparecer hasta que ha venido el Bilbao Basket, los hombres de negro, con las diversas patrocinadoras que ha habido, pero la afición
tanto en fútbol como en baloncesto y en otros deportes, pues parece como que el euskera no, igual un grito de JK, Irabazi Arte, bueno, los de la Real haciendo también sus cosas, no solamente el Athletic, ahí tenemos a la vez Osasuna, el único equipo con nombre en euskera desde su fundación en el año 1920. Por tanto, ahí tenemos una situación poliédrica en donde pareciera como que los deportes de masas deberían de ser aquellos que armaran, el que se socializara en una lengua en concreto. Pero no solamente debería de ser así, y que evidentemente el respeto institucional debe de acompañar el hecho de la realidad de los idiomas, porque se dice que un Estado no debe de acompasar solamente una nación, y los estados étnicos es algo del pasado que está bastante superado. Pero hay un pequeño problema. Sabino Arana nos dijo que Euskadi es la patria de los vascos. ¿Y esto qué puede significar? Que Euskadi es la patria de los vascos. Que necesitamos una patria, la nación vasca, y que necesitamos unas estructuras que protejan una realidad cultural, como puede ser la del euskera, que es patrimonio nuestro, no solamente nuestro, sino también de todo aquel que lo quiera utilizar, o conocimiento. También está en el ámbito de la octava provincia vasca, como es la diáspora, está en los continentes del planeta, no diríamos fuera, pero ahí tenemos los contactos con los Mi'kmaq en el siglo XVI, en el ámbito de Terranova y entorno, en donde hay una suerte de lenguas que son, no sé si decirla de transición, pero sí de mixturas en lo que ellos tenían con el euskera, y que casaron más o menos, y la relación del euskera con el finlandés, con el húngaro, con el georgiano, aquella facultad de filología que estaba en Tiflis, pero que evidentemente necesita de la cobertura de un Estado que le dé proyección hacia el mañana, para que esta realidad actual no se pierda por el camino, sino que haya estructuración educativa, cultural, que le dé cobertura a la hora de garantizar su supervivencia. Estamos en una situación bastante curiosa, y es que, por un lado, el euskera es uno de los idiomas más hablados del mundo. Así no me he vuelto loco. El idioma más hablado del mundo, pues puede ser perfectamente uno de esos 1000 idiomas, en donde un idioma que habla 1 millón de habitantes, respecto a esos 1000 idiomas, pues evidentemente es uno de los que está arriba del todo. ¿Cuál es la circunstancia? Que evidentemente tenemos al lado, tenemos al castellano llamado español, y tenemos al francés al otro lado, que son dos lenguas que están mucho más habladas, todavía más arriba en el cogollo de las lenguas más habladas del mundo, y por tanto da la sensación de que el euskera es una lengua menos hablada en comparación. Pero si abrimos el foco respecto a esas otras lenguas, es un idioma que se habla bastante respecto a todas esas otras lenguas que en el ámbito americano, africano, asiático se hablan, pero muy poco. Todas esas cientos de lenguas que se hablan solamente en el subcontinente indio, en el estado de la India, en donde hay muchas más que el hindi o que el propio inglés. Y tenemos el chino Han, que es bien hablado, pero luego hay otros. El italiano, pues serían una suerte de 11 lenguas, propiamente en la península itálica. Por lo tanto, hay que entrar dentro de ese marasmo de circunstancias para comprender toda esta realidad, en donde, bueno, pues también están las variedades dialectales, los que las tiene. Y Sabino Arana estableció en el año 1901, en un congreso en el País Vasco francés, algunas de las bases que luego serían utilizadas en 1968 en aquel congreso de Aránzazu que daría lugar al euskera batúa. Por tanto, las cosas tienen su pasado, su legado, su historia, su trama, para comprender el presente, y el euskera es un ente vivo, sobre todo teniendo en cuenta de que hay hablantes, y lo va a seguir habiendo, sobre todo cuando se les da la posibilidad de seguir existiendo, de seguir teniendo mayor riqueza, mayor posibilidad de jugar con el idioma y de hacerlo vivo, que cambie, que permee, que evolucione,
y siempre teniendo en cuenta de que el euskera no es de ningún académico ni de ninguna institución, sino es de la gente que lo lleva en sí, lo cultiva, lo utiliza, y esa es la riqueza de un idioma, y sobre todo teniendo en cuenta ese pequeño detalle que ya comenté hace 22 años, en paralelo a lo que estaba pasando en Perejil, la Operación Romeo Sierra, que tiene su vídeo en concreto y que es interesante para el tema de la cultura de defensa, pero estamos con la vertiente del euskera, y en aquel campamento, en aquel encuentro con los padres de los chavales con los que estaba en aquel campamento de verano, pues teníamos esa discusión sobre el tema del idioma, en donde yo les decía ya entonces, teniendo 20 años, que el idioma no es solamente una forma de comunicación, sino también una forma de explicar el mundo. Sobre todo aquellos idiomas que tienen mucha duración, mucha historia en el pasado, se construyeron como el euskera escuara, a la manera de la mano, cuando se trataba de explicar el mundo, y evidentemente eso significa que las palabras de un determinado dialecto más cercano a la costa podían tener una relación más diáfana respecto a la construcción, sobre todo cuando el euskera es aglutinante, respecto a aquellos que son más de interior o de valles más profundos, respecto de la mirada cuando uno, entre comillas, sale de casa, ya sea aquello tan típico de Legatza o Merlucier, dependiendo de si uno de costa o de uno de interior. Por tanto, esa forma de enseñar el mundo a través de los ojos de un pueblo es algo que debe de trascender el hecho de la comunicación y que sirve para identificar y aglutinar, lo mismo que el idioma es aglutinante, aglutina en lo que es la comunidad en torno a un valor propio como es el euskera. Y por eso hay que darle el valor que le corresponde en el ámbito educativo, en el ámbito social y en el ámbito también de los trabajadores, ya sea público o privado, para que su uso se mantenga en el presente y en el futuro. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur beroat, beti gelpien.